Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de algunas recomendaciones al momento de elegir el tipo de comidas que se van a consumir fuera de casa, tomándonos un tiempo para comparar el contenido nutricional de comidas rápidas versus la comida casera. No siendo más, vamos a la intro y comenzamos. Actualmente hemos sido testigos del incremento exponencial que ha tenido el consumo de comidas rápidas, en especial entre niños y adolescentes, motivados ya sea por la conducta, actitudes y patrones de alimentación de sus familias o por lo que ven a diario en los distintos medios de comunicación. El aumento de la obesidad de niños es un problema de salud pública, no solo porque el 80% de estos niños será obeso en la adultez, sino que también se asocia a un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus y enfermedad coronaria. En esta oportunidad revisaremos algunos aspectos relacionados con la calidad nutricional de las comidas rápidas y unas recomendaciones para un consumo más consciente. ¿Qué debemos tener en cuenta al consumir alimentos fuera de casa? Lo primero que debemos considerar es que un patrón de alimentación saludable para un niño mayor de 2 años estaría basado en una cantidad moderada de grasas saturadas y colesterol y una cantidad significativa de carbohidratos complejos, fibra, calcio y antioxidantes como carotenoides, vitaminas C y E, esenciales para su crecimiento. Ahora bien, no se trata solo del lugar donde se come. También se debe tener en cuenta el contenido calórico y nutricional de lo que se está comiendo y bebiendo, así como el tamaño de la porción, ya que se ha encontrado que ante la oferta de combos agrandados se tiende a consumir raciones más grandes. Muchos de los alimentos que se consideran como comidas rápidas tienen un alto contenido de calorías, grasa total y saturada, colesterol y sodio, y bajos niveles de vitaminas A y C, ácido fólico, calcio y fibra. De hecho, algunos estudios mencionan que solo el 5% de los menús infantiles ofrecidos por las cadenas de comidas rápidas cumplen con los requerimientos nutricionales. Demory y Luz en el estudio Comidas rápidas y niños y adolescentes hace una comparación entre un niño que consumió comidas rápidas y otro que siguió una alimentación en casa, encontrando las siguientes diferencias. Aquel que consumió comidas rápidas presentó mayor consumo de calorías, grasa total, carbohidratos, azúcares añadidos en los alimentos sólidos y hasta el doble de bebidas azucaradas, sumando así aún más carbohidratos. Mientras que el que recibió una alimentación normal tuvo un menor consumo de calorías, grasas y carbohidratos y tuvo una mayor cantidad de fibra en la dieta, así como un mejor acceso a lácteos, frutas y hortalizas no almidonadas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Acostúmbrate a ofrecer bocadillos saludables a tu hijo en casa, como fruta, frutos secos o vegetales en trozos. Averigua el contenido nutricional de los menús infantiles en las páginas web de las cadenas de comidas rápidas y las distintas opciones de menú. Actualmente algunas cadenas han incluido alternativas más saludables como jugos naturales, porciones de fruta, papas horneadas o ensaladas como acompañamientos. Si te encuentras en el restaurante, pide una porción acorde a la que consume tu niño en casa. Evita basar la elección del lugar al que van a ir a comer en el juguete que acompaña al menú infantil. Si bien la publicidad en televisión y la relación que los niños forjan con sus personajes favoritos inclina la balanza para que ellos elijan la posibilidad de coleccionar este tipo de incentivos, es necesario que prime la calidad de los alimentos a la moda del momento. Por último, a manera de reflexión, sería importante que se extienda a todos los países una legislación que exija el compartir el contenido nutricional de los alimentos incluidos en los menús infantiles, así como autorizar la posibilidad de incluir un juguete solo a aquellos menús que cumplan los requerimientos nutricionales, para que así se proteja al consumidor y se le permita elegir la opción más saludable. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.